Bueno, acá tenemos problemitas de suelo, que es el primero que vamos a ver. El suelo, como les dije, es fundamental. Y ese suelo, además que es fundamental, tiene que ser fértil. Si ustedes van a hacer producción en recipientes, en canteros o lo que sea, el sustrato lo hacen ustedes. ¿Estamos? Pero cuando nosotros decidimos cultivar en un suelo, tenemos que ver cómo está ese suelo y qué problemas puede tener. Bueno, acá ustedes si observan en la imagen superior, se ve un problema de compactación. O sea, eso se daba mucho cuando se usaba el arado, que generaba esto que les decía yo, se daba vuelta a la tierra, y se cultivaba con el tránsito de muchas maquinarias. Entonces generaba unos problemas de compactación más o menos a los 30 centímetros. Que ese problema se denomina piso de arado, sobre todo en el campo. Pero esa compactación en nuestra casa puede ser, por ejemplo, cuando nos mudamos a una casa nueva y tenemos compactado el patio por el tránsito y todo lo que significó la construcción de la vivienda. También podemos tener un suelo muy arenoso. El suelo que es muy arenoso no retiene nutrientes, la mayoría le falta materia orgánica, no le da estructura al suelo, entonces por ahí regamos y es como que el agua se va. Pueden tener problemas de un suelo muy pedregoso, por ejemplo acá en Carlos Paz, que podemos tener un espacio, pero bueno, está lleno de piedras. Muy arcilloso, los suelos muy arcillosos son suelos pesados, son suelos que presentan también problemas de compactación superficial, podemos tener problemas de germinación y de emergencia. Con baja fertilidad, o sea, un suelo cuando no tiene ese color oscuro que le da la materia orgánica, no tiene mucho para aportar, ya sea porque es un suelo que ha estado trabajando, ha sido trabajado antes, o tiene algún, o a veces es relleno, con suelo de mala calidad, con tierra de mala calidad, entonces también es un tema la baja fertilidad. Bueno, restos de materiales de construcción también se pueden encontrar, con mucho desnivel, por eso así hincapié en la nivelación. El desnivel hay que manejarlo de alguna forma, o con terrazas, cuando es muy grande la pendiente, o con algún sistema que evite que cuando llueva se nos vaya todo el suelo con la lluvia y tengamos problemas también con las plantas. Un suelo degradado, que son suelos que han tenido un pisoteo o, como les decía antes, sin nutrientes, muy pedregoso, etc. Y un suelo salino, que ya, o sea, no se da en nuestra zona, pero puede ocurrir. En relación a lo salino, tengan cuidado cuando van a hacer su huerta, porque por ahí si hay restos de obra y hay cal, la cal les va a producir deshidratación de las raíces de las plantas. Y muchas veces uno trasplanta o siembra y llega un punto en que la planta tiene cierto crecimiento, sobre todo la planta de tomate, pimiento, berenjena, que son las que más exploran en profundidad, y se muere totalmente. Entonces, a veces hay restos de cal en ese suelo. Bueno, acá tenemos otros ejemplos, tenemos falta de espacio, que por ahí les puede surgir esto. Bueno, la falta de espacio con contenedores, se puede cultivar en tarros, en canteros de madera, en macetas, en lo que ustedes puedan tener, ¿no? Insolación insuficiente, ya sea por un árbol, por los árboles del vecino, por una tapia muy alta, por la dirección y la orientación en la que está el espacio ese que yo quiero hacer huerta. Entonces la insolación es muy importante para el crecimiento de las plantas. Cuando tenemos insolación insuficiente, lo que va a hacer es que ese crecimiento se retarde o que algunas ni siquiera puedan nacer. Bueno, fallas de germinación y emergencia. Una vez que nosotros sembramos, siempre tengan en cuenta que la profundidad de siembra no puede exceder más de 2 o 3 veces el tamaño de la raíz.
de las semillas si son semillas chicas, y el doble si son semillas grandes, por ejemplo, arvejas, garbanzos, etc. Uno de los motivos por los cuales podemos tener falla es por la calidad de semilla, por la profundidad de siembra, por problemas de compactación, y le sumo uno más, que es a veces nosotros sembramos y si tenemos hormigueros cerca, las hormigas hacen su trabajo y se llevan también las semillas. Entonces, no sabemos por lo general qué es lo que pasó. En ese caso tienen que observar, ver las parcelas si tienen algunos agujeritos como que anduvieron hormigas, y lo que yo también recomiendo es, antes de sembrar, hay que regar un poquito, sembrar y después volver a regar. Entonces de esa forma, por lo menos con el barro, les cuesta más llevarse las semillas. Y bueno, hablando de Roma, aquí tienen estos insectos, algunos son benéficos y otros son insectos plaga. A ver si me deja, no sé si ven ahí un puntero. Bueno, en este caso tenemos pulgones. Pulgones hay pulgones verdes, pulgones naranja, pulgones negros, del que busquen. Los pulgones es un bicho, la verdad, muy, muy fofo, porque en realidad está ahí pero es muy sensible al viento, a otros factores externos. Por eso les digo que si la planta está bien nutrida y con las condiciones óptimas de riego y de todo, le es muy difícil al pulgón llegar a atacar esa planta. El pulgón más perjudicial es el pulgón negro. Lo que hacen los pulgones es succionar savia e inyectar virus. Bueno, acá tienen, por ejemplo, los caracoles y babosas. Los caracoles y babosas uno se da cuenta porque hay mucha humedad, o si tienen piedras o escombros cerca, por ahí también se meten, y le hacen un rasgado a la hoja. O sea, el caracol, ahí ven cómo pueden comer, tienen hábitos nocturnos, entonces si ustedes van a la noche a la huerta los pueden observar. Entre los insectos buenitos tenemos la vaquita de San Antonio, que es una gran depredadora de huevos de orugas, que serían las mariposas, y de insectos como pulgones, como cochinillas. Es muy beneficiosa la vaquita y es muy atraída por las aromáticas, así que si tienen plantas aromáticas y de flores van a tener seguramente visita de vaquitas de San Antonio. Y también tenemos, bueno, las abejas, avispas. Hay avispas que son parasitoides, que son capaces de poner huevo dentro de las orugas, y una vez que eclosionan esos huevos van matando y haciendo control biológico. La del medio se llama crisopa. La crisopa también ese es el adulto, pero la larva es muy voraz y consume muchos pulgones y insectos así pequeños. Después tenemos las chinches, esa que ustedes ven ahí se llama Nesara viridula, y es también, o sea, lo que realizan es chupar savia. Y las orugas hay un montón de especies, son muy voraces, algunas tienen hasta 5 estadios de larvas, entonces todas comen un montón, y lo que van a comer son nuestras plantas. Entonces, si esas orugas, por ejemplo, las podemos entretener en los canteritos ahí de aromáticas y que no lleguen a los cultivos, bueno, eso es un gran avance, les cuento. Estos bichitos, entre otros, hay cualquier cantidad. Bueno, y estas son las enfermedades. Las enfermedades que más se dan en la huerta son las fúngicas. A la izquierda ustedes pueden ver una hoja de zapallo, de melón, es esa. Esos puntos blancos, este año por lo menos se ha visto mucho. Atacan a la hoja de los dos lados y luego se llama oidio esa enfermedad. Y la terminan secando. Al tener menos cantidad de hojas, la planta produce menos. Se da mucho cuando baja la temperatura y llueve. Y este año ha llovido bastante en el verano. Después tenemos mildew en esta otra imagen.
también lo que hacen los hongos básicamente generan ese como moho blanco en su mayoría y, bueno, y destruyen la hoja. Entonces de esa forma la planta se queda con menos hojas para fotosintetizar. Y la de abajo es una especie de roya. Las royas, a diferencia de todos los otros hongos, aparecen en épocas de baja humedad. Acá les dejé un gráfico con las diferentes enfermedades que pueden tener. Enfermedades bacterianas y virósicas. Las bacterianas lo que van a generar es una podredumbre húmeda. Por lo general atacan los frutos, son enfermedades de fin de ciclo. También pueden atacar hojas. Y las virósicas generan como esos mosaicos, esas formitas raras, pero por lo general para que nosotros tengamos virus debemos haber tenido algún ataque, por ejemplo, de pulgones, que los pulgones son los que transmiten los virus. Bueno, deficiencias de nutrientes, podemos tener deficiencia de todo tipo de nutrientes, siempre como la más importante para nosotros es el nitrógeno, pero también hay otros nutrientes como el azufre, el fósforo, el magnesio, el potasio, el manganeso, el boro, que son las que nos van a permitir el crecimiento y desarrollo de toda la planta y también son muy importantes la generación de los frutos. Acá yo les dejé unas imágenes para que ustedes puedan saber de qué deficiencia se trata. Hay algunas que son móviles y otras menos móviles en la planta. La más frecuente es la de nitrógeno, pero nosotros si hacemos un abono correcto, más este mantillo, es difícil que tengamos deficiencias de nitrógeno. Pero la de nitrógeno es cuando la planta ya está media pálida, en general es una de las características más frecuentes en la huerta. Y bueno, en relación al riego tenemos exceso de riego o falta de riego. Las dos son perjudiciales. Podemos tener muerte de tejidos, de hojas, de tallos, y bueno, y la muerte de la planta en sí. Muchas veces les recomiendo que si se van a ir de vacaciones en verano, tengan la precaución de quién va a regar la huerta. O, por ejemplo, dejar también botellas de agua invertidas, clavadas en el suelo, para que de esa forma se vayan hidratando. Pero bueno, eso hay que tener la precaución. Y el exceso obviamente genera una predisposición de la planta a podredumbres, a daño por enfermedades, etc. Bueno, y acá tenemos otro efecto ambiental que es muy importante en nuestra huerta. Tenemos el frío. Ahora nosotros empezamos épocas de frío. El periodo de heladas en Córdoba va desde el 15 de abril hasta el 15 de octubre. O sea, en todo ese periodo podemos tener heladas, como quien dice, normales, pero también muchas veces se dan heladas fuera de esa época, o antes o después. Tenemos granizo. El granizo también, si ustedes se animan a hacer estos microtúneles, poniendo la media sombra bien tensa, además de proteger del sol, también nos va a proteger del granizo. Y bueno, y el calor, sobre todo temperaturas extremas que generan mucha deshidratación, que es ahí donde nosotros tenemos que ver la posibilidad de regar por lo menos 2 veces al día. Bueno, otro temita son los frutos pequeños o poca producción. Yo lo que les recomiendo es que observen la actividad, sobre todo de los polinizadores, que es muy importante. Hay como todas las curcubitáceas, en las cuales es fundamental, porque tienen flor femenina y masculina, y para que haya una polinización, sí o sí necesita que la abeja visite la flor masculina y que ese polen llegue a la flor femenina y pueda fecundar y generar el fruto. Entonces, es muy importante abejorros, abejas que estén presentes en nuestra huerta. Y bueno, y de frutos muchas veces se ve también por el tema de las nutrientes. Cuando tenemos escasez de nutrientes podemos llegar a tener problemas de fruto. Y listo. Estas son algunas de las situaciones que les pueden suceder. Ahora sí, soy todo oídos. Buenísimo, Ros, muy claro. Creo que dijiste todo, o casi todo. Sí, no sé, siempre hay algo
Sí, seguro. Bueno, vamos con algunas de las preguntas. Sí, después les vamos a mandar la presentación por mail, así tienen algo de este material. Bueno, empiezo de atrás para adelante. Marcelo pregunta cómo se pueden atacar los hongos que nombrabas del zapallo. Bien. En el caso del oidio, depende mucho de la situación ambiental, de humedad y bajas temperaturas, es medio difícil de atacar. Lo bueno es que es una enfermedad de fin de ciclo, que la mayoría de las veces nosotros ya hemos cosechado y nos quedan algunos, por ejemplo, calabacines o zapallitos, etc. Una de las formas que se puede utilizar es colocarle azufre en polvo para tratar de bajar los niveles de la enfermedad, pero no es totalmente curativo, o sea, si la situación persiste, si este clima predispone para que estas enfermedades surjan. Bien, y otra consulta, esta la hago yo. Esas hojas de zapallo que tienen el hongo, ¿se pueden meter en la compostera? ¿Qué hacemos cuando No, ya murió la planta, digamos? arranque y saque. No, todas las plantas enfermas no van en la compostera. Y es más, yo he intentado, sobre todo este año, cortar las hojas enfermas y sacarlas y colocarle el azufre a las hojas sanas para tratar de evitar que se enfermen. Pero bueno, este año hemos tenido 3, 4 días lloviendo, baja la temperatura y es muy difícil eh, poder generar un tratamiento completo de este tipo de enfermedades. Bien, bueno, ahora vamos con otra, más al principio. Pregunta Roberto por el bicho torito, que es como que excava y sale de la tierra, si se puede combatir con algo. El bicho torito, el principal problema es que antes de ser el bicho torito, está como gusano blanco en esta época, en el suelo. Entonces, cuando nosotros hacemos el movimiento de suelo en las parcelas, por ahí llegar a los 30 centímetros es importante, como también extraer las plantas. Una vez, por ejemplo, tenemos las plantas de tomate que ya se están secando. Bueno, hay que extraer, hay que mover ese suelo, hay que removerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces las larvas de este bicho torito, que son los gusanos blancos o gusano grasoso que también se llama, quedan en el suelo y van comiendo raíces. Entonces después en primavera vemos que sale el bicho torito, primavera-verano. Pero en realidad el bicho torito no nos afecta a nosotros, no nos va a comer las plantas, sino que el problema es que tiene ese gusano antes que nos come las raíces. Así que yo les recomiendo que cuando remueven el suelo estén atentos y lo saquen, porque en este tipo de huertas es medio difícil hacer aplicaciones en el suelo, o sea, siempre se trabaja desde la prevención. Bien, perfecto. Mile pregunta si la media sombra sirve para el invierno, o si recomendás alguna otra, la tela antihelada, alguna otra cosa. Y lo ideal es la tela antihelada, ahora en invierno. Pero bueno, si tienen una media sombra de buena, o sea, que la malla no es tan fina, también permite cubrirla. Tengan en cuenta que en esta época, si yo voy a tener microtúneles, es importante realizarle también una aireación, si lo van a hacer con nylon. Para invierno se usa más que todo nylon y mallas antiheladas. Preferible que media sombra, ¿no? Pero también hay que levantar los costados y airear, si no van a tener problemas de enfermedades. Y en invierno se les puede retirar el nylon más o menos entre las 10, 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Estamos? Para permitir esa aireación y después tapan todo antes de que se haga de noche. Bien. Bárbaro. Bueno, Gabriela pregunta
por la berenjena, que dice que ella tuvo una planta con flores y todo, pero no le dio ni un solo fruto. Sí, suele ocurrir. Posiblemente tenga problemas haya tenido problemas de nutrientes en el suelo. Si la planta creció saludable, o sea, no tendría que haber tenido problemas con la floración y la fructificación. Entonces hay que ver cómo fue el desarrollo, el crecimiento de esa planta. También puede suceder que muchas veces cuando tienen deficiencias de boro, abortan las flores y se caen, entonces ahí no tienen fruto. O si tienen problemas de sombra, si no llega a cumplir más de 7 horas de sol, de insolación, también tiene aborto de flores. Y otro motivo también puede ser los polinizadores, que no haya tenido mucha presencia de polinizadores. Por más que es una flor completa y se autofecunda y todo eso, los polinizadores también ayudan. No te escucho, Vire. Ah, perdón, ahora sí. Perdón, no había activado. Rafael pregunta por las acelgas. Cuando empiezan las heladas, dice que las hojas salen muy pequeñas y amargas. Si eso se puede revertir. Si bien la acelga es un cultivo anual que se puede sembrar en las 2 temporadas, por lo general cuando empieza el frío conviene resembrar y consumirlas antes de que generen ese tamaño que todos vemos en los paquetes cuando compramos en verdulería. Bueno, es mejor consumirlas más tiernas a las verduras de hoja para evitar que se pongan amargas, porque eso también genera el frío, ese efecto. Bien. Ana Belén pregunta si las aromáticas, ¿cómo conviene distribuirlas en el cantero? Los canteros de aromática siempre, bueno, les dije la disposición que sea perpendicular al viento predominante que ustedes tengan. Siempre se busca ponerlas más altas, o sea, armar como una estructura en el cantero con romero, con salvias, con lavandas, y en la bordura colocar todo lo que son melisa, orégano, menta, tomillo. Y siempre también fíjense que les quede cómodo a ustedes para ir a cortar después, ¿no? Que llegue un senderito hasta ese cantero, también que quede lindo, que quede vistoso, lo pueden poner en la entrada de la huerta, en algún espacio que le dé ese efecto paisajístico, y también pueden incluir flores en el mismo cantero o aparte. Bien, bárbaro. Sonia consulta por la media sombra para hacerlo del microtúnel, si puede ser de 35% o más. Si puede ser más, mejor. Pero bueno, en caso de que tengan una muy finita, le ponen una doble capa, sobre todo para el verano. Bien, y también nos pregunta si se puede manejar con los 2 tipos de cubiertas, con la de nylon y con la media sombra. Sí, si pueden, les conviene poner el nylon ahora en invierno y la media sombra en verano, porque el nylon en verano por ahí junta mucho calor y van a tener problemas de hongos. Bien, bueno, creo que leí todas las consultas. Si vos querés fijarte, Ro, en el chat, por ahí sí se me pasó alguna. Si alguien quiere activar el micrófono y Salgo de la preguntar algo pantalla más. completa. Dale. Están Si nos tímidos, vemos las caras. Sí, Pueden nadie preguntar habla. más. Bien. De los hongos. No, yo simplemente, vos mientras lees, Ro, yo simplemente agradecer este espacio, si bien lo tuvimos presencial mientras se pudo, estuvo fantástico la presencialidad,
allá bueno, allá en la montaña, divino, y bueno, mientras se puedan repetir estos encuentros y estos espacios de manera virtual o de manera presencial, que obviamente de manera presencial es mucho más rico, porque vos sabés que te secamos a preguntas y por eso se nos hacía cualquier hora, y vos generosamente siempre respondiste todo, así que yo de mi parte agradecer a la municipalidad y a vos tu generosidad. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Y por eso, bueno, para los que asistieron presencialmente, tengo 2 preguntas para hacerles. ¿Cómo están las lombrices voraces y cómo están las aromáticas? ¿Subsistieron? Yo el del hombre no fui, lamentablemente, me enteré el día después, porque fue el primero ese, pero sí, acá está la melisa divina, la caléndula era de la semilla, de las Sí. 3 que planté, creció una, ya voy a poner la cámara a ver si se ve, ahí está la caléndula, ¿se ve? Sí. Ahí los saludo a todos. 2 Ahí está hojas la más y el caléndula. trasplante esa caléndula. Sí. Acá está la melisa, que era el último brote que le sacamos porque no iba más, pobrecita. Y ahora El que tomillo vemos divino, esto, con brote. bien, Gaby. Y ahora que están, bueno, aprovechamos también porque se acuerdan que esta era la última charla del ciclo de charlas, de estos talleres que habíamos hecho. Entonces, nos gustaría también preguntarles si quieren algún tema en particular para el próximo ciclo, si les gustaron estos temas, si tienen algún tema para proponer. A ver, primero buenas noches para todos. Nosotros estuvimos en todo el ciclo y como ves todavía las lombrices no nos separamos. Eso es Así que importante. está espectacular seguir al pie de la letra todo. Pero al principio es como que se vio que el sustrato o la capa bajó, pero cuando le puse la segunda capa, es como, y por ahí coincidió con los fríos, no sé, es como que se mantuvo en el mismo lugar o bajó muy poquito, así que estoy muy tentado en ir a revolver, pero me están diciendo que no revuelva. Pero digo, bueno, estoy tentado a ir a ver si existen todavía o ya no hay ninguna. Sos Pero curioso, Carlos, ¿eh? sí. No, lo que pasa es que acuérdense que ellas trabajan desde abajo hacia arriba. Entonces, por lo general, cuando nosotros hacemos la primera capa, van a estar ahí devorando. Y bueno, y a medida que le vamos agregando, es como que ellas se tienen que reproducir y tener sus ciclos para llegar a colonizar las próximas capas. Y acuérdense también que con el frío se ponen un poquitito más lentas, o sea, les cuesta un poquito más. ¿Estamos? Eso ténganlo en cuenta. Y en la descomposición en general, que yo les explicaba que actúan un montón de microorganismos que nosotros no los vemos, también el frío afecta. O sea, cuando aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de todos los ciclos. ¿Estamos? Bien. Y con respecto a las aromáticas, no tuvimos tanta suerte. Si bien no se murió ninguna, es decir, todavía están verdes, pero veo que tiene muy poquita, es decir, fuerza, como que le está faltando un empuje, ¿no? No están muertas, no se secaron, pero quedaron ahí, no avanzaron mucho. Bueno, con el tema de las aromáticas, todos los que llevaron plantines y que ya ven que están enraizados, pueden preparar un espacio más amplio para trasplantar, como es una maceta, por ejemplo, y acordarse de colocar humus en ese sustrato que van a hacer para darle más espacio. Y no se olviden del sol, porque las aromáticas son muy exigentes en horas de sol.
si bien soportan, la mayoría soportan el frío, son muy exigentes en horas de sol. Así que ténganlo en cuenta, no se excedan con los riegos, porque le gustan más bien los suelos más sueltos, más, si bien un poquito más arenosos, pero hay que tener en cuenta esas recomendaciones. Bien, Roter, leo algunas preguntitas más. José Bueno. la pregunta, ¿cuándo recomendás arrancar con la huerta? Si le conviene esperar a la primavera o puede empezar ya. Y la etapa ideal, digamos, es empezar en el invierno a hacer todo lo que yo les decía del diseño y la planificación del espacio, y arrancar en primavera ya con toda la parte de la ejecución. Es muy linda época, aparte para comenzar, los cultivos de esa época es como que, no digo que vienen solos, pero por ejemplo los zapallos, el maíz, el tomate, el pimiento, son cultivos muy nobles en los cuales nos permiten arrancar, digamos, con el pie derecho. Pero si quieren hacer algo ahora ya en invierno, pueden empezar con algunas verduras de hoja, más que todo, que tienen ciclos más cortitos y les va a permitir que cuando llegue la primavera ustedes puedan trasplantar, por ejemplo, pimiento, tomate, berenjena, etc. Pero igual, eso está en la decisión de cada uno. La primavera-verano es muy buena temporada, haciendo todo este trabajo previo que les decía inicialmente, ¿no? Bien, bárbaro. Después Cecilia consulta por el tamaño y profundidad de los cajones para huerta. Si, por ejemplo, sirven de 30 por 60. Siempre tengan en cuenta la profundidad cuando compren estos cajones. Si van a hacer verduras de hoja, tienen que tener más o menos en 30 centímetros, 40 centímetros de profundidad. Pero si quieren usarlos para producir, no sé, tomate, zanahoria, remolacha, lo que sea, tienen que ser un poquito más profundos, 50, 60 centímetros. El ancho, como les decía, que les permita hacer aunque sea 2 hileras, tengan en cuenta los marcos de plantación, la distancia entre plantas. Y otra cosa que yo siempre recomiendo, si no tienen espacio, empiecen con verduras de hoja, que les va a rendir más, el espacio reducido rinde más haciendo, no sé, lechuga, chicoria, acelga, espinaca. Les va a rendir un poquito más el espacio. Bien, bárbaro. Después Ana Belén pregunta por los purines más comunes. Se puede utilizar el de la compostera, si tienen posibilidad de recolectarlo, si han hecho alguna compostera en tachos o en otros recipientes, pueden recolectar esos purines y básicamente eso lo que le va a aportar es nitrógeno. Cada vez que ustedes apliquen algún tipo de fertilizante así, traten de aplicarlo no sobre la planta, sino alrededor, ya sea que esté en surcos, en hileras, en una maceta, lo que sea. Que no toque el tallo de la planta, porque también podemos generar enfermedades. Por ejemplo, el de la compostera, ustedes pueden diluir 1 litro de ese purín con 1,5 litros de agua. Y siempre se aplica de a poco, o sea, no rieguen con eso porque la van a terminar intoxicando la planta. Ese es un ejemplo. Después también se puede hacer purín de ortiga, de ajo, que todos esos son para control de plagas, ¿no? Bien. Bueno, después Sonia nos cuenta que está en la etapa de acondicionar el terreno y la producción de aromáticas y nativas para plantar en su patio. En la bonera dice que no tiene lombrices, porque no vino al taller, si no, mira, se llevaba el módulo de lombrices. Ya le vamos a conseguir a Sonia. Siempre hicimos a algún mí también. regalito. Por Sí, favor. va con souvenir cada taller presencial. Claro. Bueno, Gabriela pregunta si podés explicar qué son los purines. Bueno, los purines son preparados líquidos que tienen algún contenido, por ejemplo,
el que se hace de ruda, se puede, o el de ajo, llevan procesos de fermentación. En el caso del purín de la compostera también ha sufrido un proceso de fermentación. Entonces, esos compuestos químicos que antes tenían una estructura más grande, obtenemos unas estructuras más pequeñitas, en el caso de la compostera, sobre todo nitrógeno, y están más disponibles. Porque nosotros, por ejemplo, con el mantillo de hojas, vamos a aportar ese nitrógeno, pero en un tiempo más prolongado, de acuerdo a la degradación de ese material vegetal que estamos colocando. En cambio, si yo estoy colocando ese purín, ya está como metabolizado el nitrógeno ese, y se lo estoy dando directamente a la planta para que lo utilice. ¿Estamos? Por eso es que les digo, no se excedan. Y en el caso del purín y de ajo o de ruda, llevan esos procesos de fermentación para obtener el mayor contenido concentrado, que después nosotros lo diluimos y se lo aplicamos también a las plantas. Anoten el de ajenjo y ruda, que a mí me ha dado muy buenos resultados. No sé si todos anotaron, 200 gramos de ruda, 200 de ajenjo, le coloco 1 litro de agua hirviendo en un recipiente que pueda soportar esa temperatura, lo dejo que se enfríe, después lo voy a colar y lo voy a guardar en un bidón, en una botella. Para usarlo coloco 1 litro de ese compuesto con 1 litro de agua en un rociador y voy a aplicar, pulverizar y sobre todo crear como si fuera un mojado en la planta, y con eso evito, o sea, tiene efecto insecticida y también fungicida. Cuando no tenemos ataques severos de hongos, también funciona. Nos sirve como curativo, como preventivo, y bueno, y es muy económico. Y seguramente van a preguntar, ¿y cuántos son 200 gramos de ajenjo de ruda? Bueno, ahí surge la medida puñado, un puñado, van, cortan, no importa si es de la parte superior o inferior de la planta, pero es más o menos un puñadito de ruda, un puñadito de ajenjo. Y después dijiste ese líquido en 200 centímetros cúbicos en 1 litro de agua. No, 1 litro de ese preparado con 1 litro de agua, o sea, les quedaría 2 litros, y pulveriza. Eso lo pueden usar 2 veces por semana si quieren en la huerta. Y como preventivo, por ahí no tenemos ninguna plaga, pero lo podemos ir aplicando como preventivo, también sirve. Yo lo que hice fue que lo comentaron en uno de los encuentros, el de potasio, el de las bananas, las cáscaras de banana, hirviéndolas, y el tema es que la proporción, ese líquido hervido y frío, después para rociar, ¿se diluye? Lo podés diluir con medio litro de agua, todo depende de la cantidad de cáscaras que le pusiste. Bien. O sea, más o menos en 1 litro irán 4 cáscaras de banana. Bien, bien, bien. El potasio también es muy importante para la floración y el fruto, muy importante. Ahí también Norma pregunta, ¿por qué se pone dura la tierra después de 1 mes de sembrar o plantar? La compactación puede ser también, cuando ustedes van a sembrar o van a plantar, respetan las hileritas y le aplican esta capa que yo les digo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros cuando regamos, generamos un tamaño de gota que impacta en el suelo y va generando como un planchado. O si llueve, por ejemplo, también puede llover y generar un planchado. Entonces, si nosotros le ponemos esta capita, es como que resguardamos ese suelo, y evitamos que se genere esa capa dura. Porque esa capa dura, con el tiempo, lo que hace es volverse impermeable y evitar que ingrese el agua. ¿Estamos? A la zona radical.
Entonces, si nosotros actuamos preventivamente y le colocamos esta capita, no vamos a tener problemas de plancha. Si ya lo tienen, lo que se recomienda es con una asada romper esta capa y colocarle una capa de mantillo. ¿Estamos? Antes preguntabas qué nos interesaba a nosotros para futuros encuentros. A mí personalmente seguir profundizando en estos temas me parece bárbaro. Seguir profundizando en el cuidado, en esto que es agroecológico y no solamente orgánico, sí. en este tipo de cuidados, en este tipo de... Porque por ahí, tratar de hacerlo más sustentable, quemamos las plantas por no saber, o las intoxicamos, o bueno, justamente seguir profundizando en esto a mí me parece fantástico, así como un segundo nivel, por decirlo de alguna manera. Bueno, como segundo nivel, yo lo que pensaba por ahí es trabajar un poquito más con las especies. Lombri seguro vamos a seguir viendo, porque el lombri no solamente nos va a ayudar en la huerta, sino disminuimos el 50% de los residuos que producimos, así que el lombri sí o sí. Y también pensaba hacer algún taller de estos biopreparados, ya sea para después usar como insecticidas o como fungicidas, que también es importante tener todas estas recetitas que nos van sirviendo a nosotros o que a veces nos cuentan, pero siempre porque a mí me saben consultar mucho, ¿funciona esto o vale la pena? Bueno, les cuento que el tema de no utilizar agroquímicos nos abre una ventana muy amplia en la cual van a conocer recetas de todo tipo, porque de alguna forma tenemos que tener dentro de este control, de este manejo integrado, algún control que podamos aplicar. ¿Estamos? Porque a veces uno hace todo en pos de bajar los niveles de población de plagas, pero a veces por una situación X se dispara. O sea, por ejemplo, este año hemos tenido un hongo en la rúcula. Oidio, y renegamos todo el tiempo. Cuando llovía teníamos el hongo, y casi hubo canteros que los perdimos porque no le podíamos sacar ese hongo. Probamos con todo tipo de preparados, siempre teniendo la precaución, y esto también que lo tengan en cuenta, que las verduras de hoja se consumen directamente. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta que cualquier preparado que ustedes le coloquen, tiene que pasar por lo menos 10 días antes de consumirla. Por ejemplo, azufre no podíamos usar, porque eso después va a consumo directo. Entonces, bueno, intentamos de todo, y bueno, y hubo parcelas que se perdieron porque no se podían controlar. Si esto hubiera sido una huerta comercial, lo que se hace, se aplica un fungicida, se deja el periodo de carencia y luego se utiliza. Entonces, bueno, a lo que iba era esto, que todas estas recetas, yo para saber si sirven o no sirven, las tengo que probar. O sea, tengo que animarme a explorar y a decir, bueno, vamos a probar. Esto de la ruda y el ajenjo, yo digo, bueno, sí, para bichos, para las plagas capaz funciona, pero para fungicida no sé, y me funcionó para las dos cosas. ¿Estamos? Entonces, siempre tengan esa precaución de decir, bueno, voy a probar y voy a seguir averiguando y voy a seguir viendo cómo es esto. Porque la huerta es un mundo. No sé si todos ya han empezado con la huerta, pero se van a dar cuenta que es un mundo. Y este tipo de huerta agroecológica nos hace que tengamos que tener mucho conocimiento, mucha práctica, mucho manejo de todo integrado, pero bueno, nos da buenos resultados. Entonces, tenemos que apuntar a esto. No solamente cultivar, dar vuelta a la tierra como se hacía antes, sacar todos los yuyos. Si tienen una huerta de 100 metros cuadrados, desmalezar todo, cansa. Entonces, trabajemos de esta forma en las parcelas, en los senderos trabajemos con algún material que nos permita evitar las malezas, y bueno, y en las zonas en las cuales
tienen que crecer, a veces nos crecen entre medio de los canteros de las aromáticas y tienen flores y nos sirven porque traen polinizadores, dejemos que crezcan. O sea, ya no es la huerta esa tan prolijita que no había ni siquiera una maleza por ningún lado, no. Podemos trabajar e integrarlas, por ahí hay malezas que tienen flores muy lindas, que nos sirven como atractivo de polinizadores y bueno, las dejamos. O muchas veces en un lugar donde no han florecido y tienen semillas, las podemos picar también y utilizar como un abono verde o como cobertura. Con respecto a eso de las flores, que bueno, que no, es muy difícil erradicarlas. Por ejemplo, yo tengo las campanitas estas violetas, esta que es enredadera, que Sí. es tremendo, es imposible y cada vez tengo más, o sea, vivo sacándolas y cada vez tengo más. Y están divinas, las florcitas son hermosas y atraen polinizadores y está todo bárbaro, pero a veces se enriedan en las tomateras o se enriedan en alguna planta y yo tengo miedo que las estrangulen. Y cuando las quiero sacar, ¿qué pasa? Puedo dañar la planta también. Los porotillos, esos que vos decís, hay muchas variedades, pero lo principal es que en primavera, verano, ustedes van a ver que salen como unas plantitas con las hojas forma de corazón o con una forma así. Bueno, ese es el momento justo en el cual tenemos que arrancarlas. ¿Por qué? Porque si dejamos, o sea, si están dentro de la huerta, como les decía, si por ahí les están cubriendo una pared que no les gusta, bueno, déjenlas y disfruten de esa flor campanita. Pero si están dentro de la huerta, yo tengo que actuar en el momento justo. Ahí, cuando emerge la plántula, ahí la tengo que sacar. Porque si la dejaron un tiempito más, chao, no puedo hacer un control. Por eso Bien, sería, Rote, Leo. perdón, no corremos el riesgo de que se estrangulen las plantas con estas, o que les hagan ¿Un daño. tomate con un porotillo? Sí. No, estrangular no, lo único que le va a quitar luz, compiten por luz. Sí. Bien. Y aparte, si vos lo dejas en la misma parcela con el tomate, se te va a llenar de semillas de este porotillo la parcela. Bien. Una cosa que me olvidé de decirles en relación al guano. El guano también es un abono. El guano, sobre todo, o sea, el guano de animales herbívoros. Lo que más nos va a aportar es nitrógeno. Pero, si yo les tuviera que decir cuáles son los guanos por excelencia, el de conejo y el de oveja. En relación a la acidez, al aporte de nutrientes, etc. Con el de caballo tengan su precaución, porque muchas veces la gente lo coloca, así como lo junta y lo lleva y lo pone, y tiene mucho aporte de malezas y mucha acidez. Entonces, si ustedes se exceden de nitrógeno, van a ver que las plantas se ponen amarillas y pierden todas las hojas. ¿Qué es lo que recomiendo? Juntan, si no tienen otra posibilidad, juntan el guano de caballo, lo colocan en un tarro de 20 litros, le colocan agua, 2 o 3 días, que eso fermente, que vaya tirando toda esa acidez. Después lo sacan, lo colocan en un nylon, en una lona, al sol, durante por lo menos una semana, lo van removiendo hasta que eso se seca, y van a ver que les queda como más particulado, como si fuera, no es un polvo, pero si ustedes lo agarran y lo rompen, se deshace. Bueno, recién ahí, o lo incorporo a la compostera o lo incorporo a las parcelas. Pero en pocas cantidades. Siempre es mejor ir poniendo de a poquito y más continuado en el tiempo y no poner todo de golpe. Bien, bueno, Rote, leo quedan 2 o 3 preguntitas. Carlos pedía próxima charla sobre frutales. ¿Sobre qué? Árboles frutales. Está bueno sí. el tema. También es todo un mundo. Sí. Después, bueno, si tenés alguna solución para el sorgo de Alepo.
Y el sorgo de Alepo con herbicidas no vamos a trabajar, así que la solución es pala amiga, sacarlo de raíz. El sorgo tiene esa capacidad de... O sea, el sorgo, para que ustedes tengan una idea, es una de las plantas del reino vegetal que tiene todas las estrategias de multiplicación y reproducción que ustedes pueden imaginar en una planta, las tiene a todas. Entonces, el sorgo de Alepo es... hasta los herbicidas le cuesta controlar sorgo de Alepo. Así que bueno, lo que yo les recomiendo, sobre todo si están en la etapa de limpieza del terreno, es tomarse el tiempo, con una pala, con un pico, cavar por lo menos 20, 30 centímetros y extraerlo todo. Desde raíz y bueno, y erradicarlo de esa forma. Porque si lo cortan, o sea, sigue multiplicándose. Y si bien las heladas ahora lo atacan un poco, después brota con toda la fuerza en primavera-verano. Bien. Bueno, y Rafael consulta qué flores recomendás para plantar entre los cultivos. Y flores siempre usamos las de la época, ¿no? Son muy lindas los copetes, virreinas, caléndulas, aparte que le dan todo un colorido también a la huerta. Pueden conseguir clavelinas, alisos, corales, o sea, todos los plantines que ustedes crean que pueden utilizar, que tengan la posibilidad de utilizar, son muy recomendables. Lo único que les digo es que las caléndulas y copetes muchas veces vienen en los paquetes de semilla que entregan, entonces tienen disponibilidad de semillas ahí. O sea, a medida que hacen los almácigos de otras verduras, no sé, de tomate, berenjena, lo que sea, pueden hacer también un almácigo de copetes o de caléndulas. Es muy fácil de conseguir la semilla de esas dos especies, eso es lo que les quería decir. Bien, bárbaro. Bueno, creo que respondimos a todas las preguntas. Ahí les dejamos siempre los datos de contacto del Facebook, de Instagram, del canal de YouTube, porque todas estas charlas quedan grabadas, por si alguien se la perdió, por si tienen quieren volver a escucharla. Así que bueno, ahí les recomendamos que nos sigan y también para enterarse de las próximas actividades, ya sea virtuales o presenciales, que vamos a estar dando sobre planta nativa, sobre huerta. Bueno, estuvimos también dando un ciclo de energías renovables que estuvo muy interesante y bueno, la idea es continuarlo. Sobre todo que bueno, ahora en el invierno no sabemos si vamos a poder seguir con el presencial de la misma forma, así que bueno, estén atentos y ahí pueden anotarse y seguirnos. Rosa, ¿vos querías decir algo? Porque vi una manito en rosa. Sí. ¿Querías decirnos? ¿No? Saludar nomás. Bueno, desde ya les agradezco a todos por haberse tomado este tiempito para la charla. Ustedes saben que, bueno, este es un tema que realmente a mí me gusta, lo practico y aprendo todo lo que puedo. Y mis consejos son desde lo que yo he podido realizar. Nunca les voy a recomendar algo que no he hecho. Así que bueno, les mando un abrazo a todos, estén atentos a este tipo de capacitaciones, porque ahora que se vino el frío, por ahí nos conviene esta modalidad virtual, así podemos seguir aprendiendo sobre este tema tan interesante que es la huerta. Desde ya, mi saludo y muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias, Roe. Gracias a todos. Gracias, muy bien. Nos vemos. Muchísimas gracias. Le respondo ahí a Carlos uno de los comentarios, que bueno, también comentarle que la idea es, bueno, sabemos que el aula ambiental no es accesible para todo el mundo, tiene una escalera medio complicada, así que bueno, estuvimos también evaluando la posibilidad de repetir los talleres en centros vecinales. Muchos centros vecinales tienen sede para llegar a los barrios y para que sean lugares también más accesibles, así que bueno, les vamos a estar informando. Seguramente también está esa posibilidad. Y también eso. estén atentos a las jornadas de ecobotellas que van a ir haciendo en los diferentes barrios. Sí, eso. La próxima que tenemos es en Playas de Oro, en la plaza, el viernes 28.
después hacer del una 5 de sugerencia? junio. Sí, Horarios rotativos o horarios de siesta. Yo a la mañana me es imposible llegarme. también estamos viendo esa posibilidad, y bueno, una de las ideas era hacerlo los sábados también, para que el que Sí. trabaja en la semana pueda llegar. También las ecobotellas las pueden acercar a la dirección de ambiente de lunes a viernes, estamos hasta las 3, 4 de la tarde. Bueno, y si no, guardarlas, porque también es una forma de que el residuo ocupe menos lugar y no molesta al tenerlo en un rinconcito en la cocina, en el lavadero, hasta que las puedan traer. Reduce mucho el volumen. Entre el compostaje y la ecobotella vamos sumando. Ya no van a sacar casi residuos. Ojalá, mira. Así que bueno, esa es la idea. Muchas gracias a todos también por sumarse a todas las actividades, y seguimos en contacto. Así que buenas tardes. Sí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Suerte con las huertas. Nos vemos. Muchas Chao, gracias. Rocío, Chao. muchas gracias. Muchas gracias. Chau, Que anden chau. bien.